Del mismo modo en que la carne se rinde ante la putrefacción, las naciones sucumben al peso de su propia miseria. Incluso la capital, aquel faro que pretendió desafiar al tiempo durante un milenio, no es hoy más que un cadáver podrido. Un infierno terrenal donde el aire apesta a traición y pecado. En sus calles, los verdaderos demonios no visten escamas, sino piel humana, devorando lo poco que queda de dignidad. Cuando el cielo se vuelve ciego ante tal perversidad y la justicia es un mito olvidado, solo queda una opción: exterminar el mal en el silencio absoluto de las sombras. Obsesión azul. Capítulo 2. Matar a la injusticia. Sus ojos, que en eras olvidadas emitían brillo de curiosidad y un desafío ardiente, ahora no eran más que pozos de una melancolía profunda. Espejos rotos que solo reflejaban el peso muerto del arrepentimiento. La brisa gélida de la tarde mecía sus mechones oscuros mientras su mirada permanecía encadenada al horizonte. Allí, las agujas de piedra y metal de la capital imperial se erguían como colmillos, apuntando a un cielo teñido de un color violeta. Así que esa es la capital, susurró, y sus palabras se perdieron en el viento mientras un nudo de amargura le oprimió la garganta. Desde su posición, sentado al borde de un abismo que parecía susurrarle promesas de descanso eterno, Goku escudriñaba cada arista de aquel palacio imperial. El vacío bajo sus pies ya no le causaba vértigo. El verdadero abismo estaba dentro de él. Cuando los primeros astros comenzaron a adornar el manto crepuscular, Goku los detalló con una mirada silenciosa. Miraba la negrura infinita imaginando, con la ceguera del que se niega a aceptar la nada, que en algún rincón de ese cosmos todavía latía su hogar y las risas de quienes amó. Pero el cielo permanecía mudo, devolviéndole solo un eco de ausencia. Bajó la vista hacia sus manos, esas extremidades que en algún momento estremecieron el universo, y cerró los puños con fuerza. ¿De qué servía ahora todo ese abrumador poder? Tantos años rompiendo sus propios límites solo para terminar en aquel sitio. La culpa no era una carga que pudiera soltar. Era su nueva piel, una mortaja que debía vestir hasta el final de sus días. Se puso en pie sobre el filo del precipicio, dejando relucir su silueta solitaria contra la inmensidad, y contempló cómo las luces de la metrópolis se encendían poco a poco contrarrestando la oscuridad de la noche. El guerrero del pasado habría sentido un escalofrío de emoción ante la posibilidad de un reto en la famosa capital, pero el hombre que quedaba solo sintió cansancio y desinterés. Si tan solo hubiera estado allí, se recriminó en un suspiro pesado, una exhalación que le arrastraba el alma. Si hubiera estado, quizás habrían compartido el destino juntos. Y esa idea, por oscura que fuera, le parecía un destino más piadoso que la vida solitaria de ahora. Sabiendo que sus amigos no querrían verlo rendido, intentó invocar los restos del hombre que solía ser, pero la máscara de Goku se sentía cada vez más pesada, aunque eso nunca lo detendría. Levantó su abrigo, tomó su mochila y, con un vuelo lento se dirigió hacia los muros que le aguardaban. No había rastro de sospecha en él. No sabía que estaba dejando atrás la paz del desierto para descender directamente a un matadero de almas. Un nido de víboras donde la crueldad humana era un veneno tan negro que haría palidecer a cualquier demonio o villano que hubiera enfrentado antes. Descendió antes de cruzar por la entrada principal, quería evitar que lo viesen volando. Pasó a través de los muros y se adentró cada vez más. A simple vista, la capital era un espejismo de orden. Pero para su espíritu, la verdad era un grito ensordecedor. El aire no era aire, era un miasma espeso de energías malignas que se enroscaban por todas partes. Jamás, en sus viajes por su mundo u otros planetas, se había topado con almas que exudaran una presencia tan nauseabunda, una podredumbre que nacía del corazón mismo de los hombres. Los rumores que habían llegado al antiguo ministro no eran cuentos para llamar su atención, eran una cruda realidad que ahora se hallaba bajo sus pies. En las avenidas la normalidad parecía constante. Parejas y personas dando paseos nocturnos, comerciantes ofreciendo todo tipo de productos, soldados realizando sus rondines cotidianos. Para alguien como él, fue difícil percatarse de los movimientos lúgubres entre la multitud. Sobornos, robos, intenciones y pensamientos indecentes.
Hubiera sido mejor llegar por la mañana, pensó para sus adentros, porque ahora tendría que buscar un sitio para pasar la noche. Caminó por algunos minutos buscando el lugar adecuado sin tener éxito. La idea de que podría hallar algo más alejado del palacio le pareció buena opción. Sus pasos se dirigieron en sentido contrario. Al doblar en un callejón donde la luz no se atrevía a entrar, el destino colisionó. Sus ojos se encontraron con la mirada desencajada de un muchacho de cabellos castaños, un joven cuyo rostro era el mapa del pánico. Acababa de comprender que su sigilo había fallado y que ahora, frente a él, había un testigo de su trabajo. Goku no miró al chico. Miró el horror que se desplegaba detrás. Un cuerpo bañado en escarlata que se desplomaba como un fardo de carne inútil. Un asesinato cometido en el silencio de las sombras. El joven asesino, absorto en sus propios pensamientos, cometió el error que separa a los vivos de los muertos en ese mundo, olvidó su entorno. Antes de que pudiera procesar la presencia del guerrero de cabello negro, el suelo lo reclamó tras un empujón violento. Sus ojos verdes, empañados por la incredulidad, presenciaron la escena. La mano desnuda del pelinegro, sin un ápice de temblor, frenaba el acero mortal de aquel que debió haber muerto. El filo de la espada se detuvo en seco contra la palma del guerrero. Así que no estaba solo. ¿De verdad creen que yo, Ogre el demonio, podría ser asesinado por dos mocosos de mierda como ustedes? El autoproclamado ogre ejerció más fuerza en su brazo con la única intención de cortar al Saiyajin, pero por más esfuerzo que hizo, fue en vano porque la expresión inalterable del joven no desapareció. Sin más opción retrocedió para encarar a ambos contrincantes. ¿Te encuentras bien? Fue la pregunta que le fue dirigida al todavía sorprendido Castaño. Antes de que pudiera articular una respuesta, el capitán de la Policía Imperial mostró su furia contenida, como si no pudiese aceptar que dos simples jóvenes le estuvieran causando problemas. Yo soy el que juzga a la gente. ¿Creen que pueden juzgarme? Sin más volvió a arremeter contra el pelinegro, lanzando un tajo vertical con su gran espada. Tatsumi, recuperando el aliento, se lanzó para proteger al extraño que le había salvado la vida, pero lo que vio lo dejó petrificado. El metal impactó directamente contra el antebrazo desnudo de Son Goku. No hubo grito de dolor, no hubo carne desgarrada. Solo el sonido seco del acero rindiéndose ante tal dureza. La espada de Ogre estalló en 1000 pedazos que cayeron al suelo como lágrimas de hierro. El ojo rojo que estaba libre de la cicatriz en forma de estrella se abrió debido a la impresión. Fue tanto así que retrocedió gracias a su instintivo miedo. No encontraba explicación para que una persona recibiera un ataque suyo y lo recibiera sin sufrir daño aparente. En ese instante se concentró en el chico de cabello negro, no ignoró al castaño, pero entendía que quien le causaría problemas sería el Saiyajin. ¿Quién te contrató para matarme? Hay un montón de posibilidades. Pronto una persona responsable llegó a su cabeza. La novia del chico a quien inculpó injustamente para recibir sobornos del comerciante de aceite, causando su ejecución. Y aunque eran suposiciones, no estaba para nada equivocado. La pobre mujer recurrió a vender su cuerpo para obtener la cantidad necesaria y así contratar los servicios de asesinos que acabarían con la vida del demonio. Solo de esa manera podría hacerle justicia a su pareja que falleció. Lárgate, sentenció Goku con esa única palabra, advirtiéndole de su final si desobedecía. ¿Que me largue? Jajaja. Es la primera vez que escucho algo tan estúpido. Ustedes dos se atreven a atacarme y piensan que los dejaré ir con vida. Los contrató la novia de ese chico que maté el otro día, ¿verdad? Debía haber matado a esa prostituta en ese momento. No, aún puedo hacerlo. Primero la buscaré. Luego buscaré a su familia y los acusaré como criminales. Y por último, la obligaré a ver cómo los ejecuto delante de ella. Pero antes de eso voy a matarlos. Goku podía sentir su ki maligno y su instinto asesino. No sabía de lo que hablaba, pero el hecho de amenazar con matar a gente inocente ya daba mucho que decir de ese hombre. Tatsumi no esperó a que la justicia bajara del cielo. Como un rayo se lanzó hacia adelante. Su espada no vaciló esta vez.
cortó los brazos del demonio y, en un movimiento final lleno de toda la rabia acumulada, redujo el torso de Ogre a jirones de carne y silencio. Goku vio eso sorprendido, no se esperó que ese chico lo mataría de tal manera. Sin embargo, esta vez no diría nada al respecto porque no era directamente su problema. Además, pudo deducir fácilmente que se trataba de un villano sin misericordia. Tatsumi enfundó su acero con un eco metálico que resonó en el silencio del callejón. Se giró con el corazón aún galopando, ansioso por ofrecer su gratitud al salvador de cabellos azabaches, pero sus ojos solo se hundieron en un vacío absoluto. Las sombras se habían tragado al extraño. Salió a la calle principal, escudriñando entre la multitud y la penumbra, pero el joven se había esfumado como un fantasma. Por favor, cuida de mí, Akame. Agradeció después de comprender que su compañera no lo desnudó por gusto, sino para asegurarse de que no tuviera heridas de muerte bajo la ropa. En aquel refugio lejos de la capital, Tatsumi había entregado su informe sobre la muerte de Ogre, y aunque las palabras de elogio de su líder fueron un bálsamo, un asunto le quemaba la garganta, solo que no había encontrado forma de explicarlo minutos antes. Alguien me ayudó durante la misión, expresó finalmente, su voz era apenas un susurro que cortó el silencio de la sala. ¿A qué te refieres? Nayenda le cuestionó con extrema curiosidad. Creí que el trabajo estaba hecho y cuando estaba por irme me encontré con un chico en la entrada del callejón. Me descuidé al verlo y cuando reaccioné, él ya me había salvado de un ataque de ogre. Un silencio denso se apoderó de la estancia. Los asesinos se miraron entre sí, tratando de encajar las piezas como si de un rompecabezas se tratase. Pero Tatsumi aún no había revelado la sorpresa. La espada de Ogre, continuó, con los ojos brillando por el recuerdo del impacto, se hizo añicos. Se rompió en 1000 pedazos al intentar cortar el brazo desnudo de ese chico. La atmósfera entonces cambió, porque aquella explicación transformaba la situación en algo todavía más extraño. ¿Tenía alguna clase de armadura especial? Fue la pregunta que soltó una joven rubia y cuerpo voluptuoso. Los ojos de Tatsumi la observaron y negó con la cabeza como respuesta. No. De hecho, no vi que portara algún arma tampoco. No se mostró intimidado en ningún momento. Fue como si su piel fuera más dura que el metal, concluyó con la seriedad siendo parte de su rostro. Ya que ayudó a Tatsumi podemos asegurar que no forma parte del ejército del imperio. Quizás porte alguna clase de teigu desconocida, murmuró Akame con una mano sobre su mentón haciendo un análisis táctico. Nayenda se puso de pie. Una sonrisa enigmática pintó sus labios, aligerando la presión del ambiente por un breve instante. Lo importante es que respiras, Tatsumi. Cumpliste tu misión. Si ese joven intervino, es probable que nuestras sendas busquen el mismo fin, la purificación de esa ciudad podrida. El castaño asintió viendo el lado positivo de lo que sucedió. Estaba vivo y el demonio de la policía imperial era ahora solo un recuerdo sangriento. Después de decirle con quién de sus compañeros trabajaría en los próximos días, Nayenda lo detuvo antes de retirarse. Tatsumi, ¿cómo era él? Él se detuvo y se giró para verla, captando la intensidad en el único ojo visible de Nayenda, como si buscase alguna clase de respuesta. Pues. Sus ojos y su cabello eran de color negro, llevaba una mochila con él. También tenía puesto un traje de combate. Estaba oscuro y no recuerdo bien, pero creo que los colores eran azul y naranja. El asombro de Nayenda se hizo notar al abrir completamente su ojo visible. Por alguna razón tenía ese extraño presentimiento, y como si el destino así lo quisiese, sus suposiciones parecían acertadas. ¿Sabe quién es? Cuestionó Tatsumi al ver su forma de actuar. Nayenda forzó a sus facciones a relajarse, recuperando la compostura de mando, aunque su pulso mostraba otra historia. Tal vez. Si vuelves a cruzarte con él, pregúntale su nombre. Necesito saberlo. El castaño entendió y se retiró. Sin embargo, la semilla de la intriga ya había germinado en él. En el poco tiempo que llevaba no había visto a Nayenda interesarse tanto en algo. Al parecer no desapareciste, ¿verdad?
murmuró para las paredes de piedra con una ligera sonrisa. Parecía un poco feliz porque después de tanto buscarle por fin tenía una pista, pero esa emoción no le duraría para siempre porque cierta persona también estaba en busca del Saiyajin. El alba se filtró como una herida pálida a través de la ventana. Goku se sumergió en el agua, buscando un descanso del largo viaje que le tomó un par de días. Incluso si tardó, pudo encontrar un sitio para pasar algunos días antes de regresar. Había encontrado un refugio, si es que se le podía llamar así. Una celda de madera y piedra con una cama que crujía bajo su peso, además de un pequeño baño. Quiso quedarse allí, oculto del mundo, pero las paredes parecían estrecharse, devolviéndole ecos de recuerdos que se negaba a procesar. No quería terminar el día pensando en aquello, así que optó por enfrentar la calle, aunque el aire de la capital estuviera tan impregnado de malicia que cada bocanada se sentía como ceniza en sus pulmones. Llevó consigo un poco de dinero para comer algo en algún restaurante y tal vez comprar algunas semillas para sembrar. Después de todo, ese era uno de sus objetivos. Caminó entre la multitud, sintiendo las miradas agrias de los ciudadanos, hombres y mujeres cuyos espíritus habían sido aplastados por la tiranía de sus políticos. La depresión flotaba sobre la ciudad como una neblina espesa. Mientras escudriñaba todo en busca de algún lugar adecuado para comer, algo llamó su atención frente a él. 4 carteles de recompensa lo observaban desde una pared descascarada. Sus ojos se abrieron con sorpresa y al mismo tiempo un lejano recuerdo golpeó su mente. Si todo sale bien, te prometo ayudarte a derrotar a esos villanos. Pero por ahora necesito permanecer aquí. Había hecho una promesa como esa en el pasado. En aquel tiempo no mintió, pero las cosas que sucedieron después de ese encuentro cambiaron por completo su vida. No se le podía culpar, pues después de ese día tuvo que permanecer lejos de cualquier persona por meses. Y cuando la esperanza asomó su rostro, no fue para ser rescatado, sino para entregarle la peor de las noticias y para condenarlo a vivir en ese mundo el resto de su vida. No porque se lo hayan ordenado, sino porque así lo decidió. Nayenda leyó el nombre en uno de los carteles. Todavía recordaba a esa alegre y valiente chica de cabello plata. Comprendió que todo lo que ella le advirtió sobre la traición y la podredumbre del imperio era una verdad que ahora le estallaba en la cara. Quizás ese día no entendió casi nada, pero ahora era distinto. Cualquiera con un pequeño sentido de justicia querría que ese sitio fuera libre de esa oscuridad que los acechaba y consumía en silencio. Entró a un restaurante que le agradó a simple vista y ordenó varios, si no es que todos los platillos que el menú mostraba. Los comensales dejaron de hablar, las cucharas se detuvieron a mitad del camino, el silencio se extendió mientras veían a aquel extraño devorar montaña tras montaña de comida. Era un espectáculo que desafiaba la biología humana. Con asombro y quizás un poco de miedo, el mesero le extendió la cuenta, misma que marcaba una cantidad grande de dinero. Sin embargo, Goku no tuvo problema en pagar su consumo. Durante todo ese tiempo trabajó con esmero y alguna que otra vez recibió grandes recompensas por derrotar bestias peligrosas. Salió satisfecho y con una gran sonrisa adornando su rostro. Pero el destino no le permitiría el lujo de la paz. Una marea humana se agolpaba en la plaza principal, un murmullo de horror y morbo que lo atrajo como un imán. Su sonrisa se fragmentó. Sus ojos, acostumbrados a ver maravillas de mundos y universos, se llenaron de terror. Sobre cruces de madera que se erguían hacia el cielo, yacían los restos de seres humanos. No era solo la muerte, era la crueldad escrita en sus carnes. Cuerpos mutilados, rostros desfigurados por la tortura, hombres y mujeres que habían exhalado su último aliento entre espasmos de agonía, con flechas clavadas en órganos vitales solo para prolongar su sufrimiento. ¿Qué es esto?, se preguntó en voz alta, causando que una mujer lo viese y notara su reacción. Parece que no eres de la capital, ¿verdad? Esto es la ejecución pública de los enemigos del imperio. Es algo que ocurre con frecuencia. Es por eso que nadie debe oponerse al emperador o el ministro, dijo ella con una calma que resultaba aterradora, porque quizás sus ojos ya habían visto demasiado. En ese instante, la realidad lo golpeó como un puñetazo. Ya no estaba en su mundo.
Ya no había villanos que querían conquistar galaxias con poderes cósmicos. Allí, el mal era más pequeño, más mezquino y, por lo tanto, mucho más perverso. Seres humanos que usaban su propia fuerza para devorar a los débiles por puro placer. Goku apretó los puños, y por primera vez en mucho tiempo, el aire alrededor de sus pies comenzó a vibrar. El Saiyajin había recibido un pequeño despertar, quizás ahora esa promesa que le hizo a Nayenda tiempo atrás debía ser cumplida. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo las calles de la capital con su color característico. Por suerte había logrado comprar un par de bultos de semillas que usaría para sembrar. Eran de buena calidad, por lo que seguramente obtendría buenos productos como solía hacerlo. El silencio del atardecer fue desgarrado por un alarido que hizo que sus instintos se tensaran de inmediato. No quiero. Por favor. Goku giró la cabeza. En un rincón de la calle, una joven de belleza frágil luchaba desesperadamente contra un hombre de cabello oscuro y flequillo púrpura. 5 sombras lo rodeaban, sonriendo con la crueldad de quienes se creen intocables. Los civiles bajaban la mirada, apretando los puños en una impotencia amarga, pues sabían que intervenir era firmar una sentencia de muerte. ¿Te atreves a desafiar la voluntad del ministro Honest? ¿Sabes quién soy yo y de lo que soy capaz de hacerte a ti y a tu familia? La resistencia de la chica se quebró. La mención del ministro fue como un golpe que apagó la luz en sus ojos. Al verla rendida, el hombre la tomó de las mejillas con los dedos, recorriendo su rostro con una mirada que emanaba una lascivia repugnante. No te preocupes, cuando lleguemos a mi mansión te daré el castigo apropiado, le susurró al oído. Sus manos temblaron con la advertencia, no quería ni imaginar lo que pasaría con ella después de ir con aquel hombre pariente del ministro. La tomó con fuerza del hombro incitándola a caminar, pero una voz clara y firme detuvo a todos. Ella dijo que no quiere ir contigo. Todas las miradas convergieron en Goku. El Saiyajin dejó caer los bultos de semillas, que impactaron el suelo con un golpe seco. Su mirada era de completa seriedad. El ki que emanaba de aquel hombre y sus lacayos le revolvía el estómago. Mátenlo, ordenó sin siquiera dignarse a mirar al chico. No quería perder tiempo con estupideces, su mente ya estaba saboreando el dolor que infligiría a sus víctimas en la mansión. Como ordene, señor Iwokal. Vamos, acaben con ese pobre pueblerino, exclamó el hombre de trenza larga y sonrisa retorcida. 4 sombras enmascaradas, entrenadas en los templos de artes marciales más brutales del imperio, se lanzaron contra Goku. Uno de ellos arremetió con un puñetazo diseñado para reventar huesos, pero su puño solo encontró el aire. Con una velocidad que desafiaba las leyes de la física, Goku se había esfumado. Estoy aquí, habló a espaldas de los otros 3. Los guardias saltaron hacia atrás y con el sudor frío empezando a exudar en sus frentes. El instructor asistente, un hombre curtido en 1000 combates, entrecerró los ojos. Notó la postura de Goku, sus movimientos y su vestimenta. Entendió, tarde, que no se enfrentaban a un pueblerino, sino a un posible experto en artes marciales. Atacaron en manada, una coreografía que antes habían practicado para matar. Pero Goku se agachó con fluidez y su puño se hundió en el estómago del primero, sacándole el aire y la conciencia. En el mismo movimiento, deslizó su pierna en un barrido circular que destrozó el equilibrio del segundo, mientras su codo impactaba con la precisión de un rayo contra el rostro del tercero que intentaba flanquearlo. El cuarto lanzó una patada desesperada, pero Goku la eludió con un giro mínimo y le devolvió un golpe tan devastador que el hombre salió volando, dirigiéndose contra el instructor, quien apenas logró esquivar el cuerpo inerte de su subordinado. Si me permites decirlo, tu forma de pelear es excepcional. Goku no respondió al elogio y lo miró con seriedad. Dejen ir a la chica y esto no terminará mal para ustedes. Una carcajada de burla fue lo único que recibió por parte de él. Voy a matarte. Espero que estés listo. Fue rápido, pero para Goku, el hombre se movía como si estuviera atrapado en ámbar. Antes de que el instructor pudiera parpadear, la mano de Goku ya se había cerrado sobre su rostro. Con un movimiento seco, lo estampó contra el pavimento. El sonido del cráneo chocando contra la piedra fue el punto final de su arrogancia.
Con lo último de sus fuerzas, el hombre lanzó una patada, pero Goku la detuvo con una mano, lo levantó como si fuera una pluma y lo arrojó contra un muro cercano, que se desmoronó sobre él. Y Ukal, viendo a su guardia de élite reducida a escombros, palideció. Preso del pánico, sacó una navaja y la posó en la garganta de la joven, usándola como un escudo humano. Si intentas algo no dudaré en matarla. Déjala ir y no haré nada. Podrás largarte a donde quieras, respondió el Saiyajin. Su voz le reflejaba una última oportunidad para no continuar. La chica comenzó a llorar víctima del temor de que aquel hombre acabase con su vida. Y Ukal, cegado por el miedo, vio un callejón cercano. Si lograba llegar a la avenida principal, los refuerzos del imperio lo salvarían. Retrocedió lentamente, arrastrando a la chica que lloraba en silencio. «Idiota», gritó con una mueca de triunfo, empujando el cuchillo hacia el cuello de la joven. La chica cerró los ojos, esperando el final. Pero en lugar de dolor, escuchó un golpe sordo detrás de ella. Al girarse, vio el cuerpo del hombre desplomarse como un títere con los hilos cortados. En su frente, un agujero perfecto y humeante marcaba el fin de su vida, como si un rayo de calor puro lo hubiera atravesado. Goku bajó el dedo índice, su rostro mostró una profunda decepción. Le había dado una salida, una oportunidad de conservar la vida, pero la maldad de aquel hombre no conocía límites. No le gustaba matar, pero entendía que en ese mundo lleno de maldad no siempre podría dar segundas oportunidades. Un abrazo repentino y cálido lo sacó de su trance. «Gracias. Gracias por salvarme», sollozaba la joven, aferrándose a él como a un milagro. «No tienes que agradecerme. Ellos no volverán a molestarte», le respondió con una genuina sonrisa y la apartó con suavidad. La chica, con manos temblorosas, sacó una pequeña bolsa de monedas y se la extendió. «Por favor, es todo lo que tengo, pero tómelo». Goku abrió los ojos, pero la rechazó negando con la cabeza y levantó los bultos que dejó en el suelo. «Eso no es necesario, no lo hice a cambio de algo», dijo simplemente y comenzó a caminar. Ella se inclinó en una reverencia profunda, observando cómo la figura del extraño se perdía en la noche. Los civiles que habían observado desde las sombras compartían un sentimiento mismo. El pariente del ministro había muerto, y aunque los investigadores irían buscando respuestas, en esas calles el silencio sería absoluto. Nadie entregaría al guerrero que, por un momento, les recordó lo que significaba la verdadera justicia. Fin de capítulo.